digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, Cristo. Y puede abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 4, amén. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Si ya lo tienen ubicado, leeré la palabra en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, diga conmigo, ay Señor. Pero dígalo fuerte, porque Dios lo dice con signo de exclamación, ¿verdad que sí? Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe en lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, o al ciego, o al que ve, o al ciego? ¿Y no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay Señor, diga conmigo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que te debes enviar. Y entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, a verte, se alegrará en su corazón, y tú hablarás a él, y él pondrá en su boca, tu boca, palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, como el cual harás las señales. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, te bendigo, Rey de gloria, porque tú eres grande, precioso y majestuoso, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, Padre, porque grande es tu misericordia, dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana, Señor. Y hoy creo en mi corazón que tú has hecho este día para adorarte, para alabarte, Señor Padre, porque tú eres bueno en gran manera, Señor, y que tú nos haces estar en paz, tú nos haces estar tranquilo. Gracias, Señor Jesús. Cúbrenos con tu presencia, Señor. Que tu presencia esté sobre nosotros, sobre este lugar, sobre nuestros hogares, Señor. Reprendiendo todo aquello que no sea de ti. Reprendiendo todo lo que se levante contra tu presencia, contra tu voluntad, contra tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos levantamos en esta hora, Padre, contra todo aquello que hace resistencia, Señor. Derribando, Señor, todo muro, todo cerco que el enemigo ha levantado contra nosotros, Señor. Reprendo toda resistencia, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu se manifieste en esta noche, Señor, en cada uno de nosotros, y que sea tu sabiduría en mi boca, Padre, que así como tú le dijiste a Moisés, que yo sea en este tiempo tu boca aquí en la tierra, Señor, para lo que tú quieres enseñar y hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, amén. He puesto este título, o por título, a esta enseñanza de hoy: instrumento escogido. Diga conmigo, instrumento escogido. Instrumento escogido. Amén. Y hoy quiero hablarle que quizás muchas veces hemos estado así como Moisés. Amén o no amén. Quizás muchas veces Dios nos ha hablado y le hemos sacado excusas, y quizás le hemos dicho: Señor, pero esto, Señor, pero aquello. Amén. Y dice la palabra que Moisés le respondió a Jehová diciendo: ay Señor. Diga conmigo nuevamente: ay Señor. ¿Cuántos creen que Dios le ha llamado? ¿Cuántos creen que Dios le ha dado un propósito? ¿Cuántos creen que Dios le ha entregado un ministerio o un don o algo para el reino del Señor? Amén.
Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés se le apareció por primera vez, dice que Moisés estaba en el desierto pastoreando la oveja de su suegro. Y dice la palabra que él se le acercó al monte del Señor. Amén. Y que se le apareció en la zarza, como todos conocemos la historia. Y Dios le empezó a hablar y empezó a decirle lo que él quería hacer a través de su vida. Pero Moisés no empezó a creer, sino que empezó como que a dudar. Porque muchas veces esta palabra me puede enseñar, y le quiero enseñar hoy, que muchas veces podemos estar en el lugar correcto, pero hay veces no conocemos al Dios que le servimos. Porque Moisés estaba en el lugar correcto, sabía quién era Dios, sabía quién era su costumbre, sabía quién era su padre, pero no había conocido a Dios como Dios. Porque podemos decir que él lo conocía como Job, que Job lo había oído, pero sus ojos en el proceso fue que lo pudo conocer. Cuando a medida que Dios le iba hablando a Moisés, hasta que el momento de que Dios le estaba entregando, porque él había visto la aflicción del pueblo de Israel en Egipto, y había clamado, dice que escuchó el clamor de ellos, y Dios estaba hablando con él, diciendo lo que iba a hacer, los planes que tenía, le estaba presentando, como por decirlo así, el proyecto que iba a hacer con él para liberar a su pueblo, hasta que el momento llegó de que él empezó a excusarse, porque quizás muchas veces nosotros hemos escuchado de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a prosperar, porque aquí Dios nos ha dado una palabra. Levante su mano, porque yo creo que todos los que estamos aquí, Dios debe haber entregado una palabra. Pero hay veces que leemos esa palabra porque la recibimos quizás con emociones, o porque la palabra llegó oportuna. Pero cuando Dios nos manda a accionar sobre esa palabra, empezamos, ay Señor, diga conmigo, ay Señor. Y Moisés empezó como a quejarse o a sacar excusa delante de Dios, como queriendo decir, ay, ahí está mi hermano Aarón. Dios le dijo, yo conozco a tu hermano Aarón, sé que habla bien. Quizás usted en ciertos momentos se ha sentido igual. Quizás usted en ciertos momentos habrá dicho a Dios, Señor, pero ¿por qué fulano? ¿Por qué no envía a fulano? ¿Por qué me escogiste a mí? No estoy preparado. Porque muchas veces nosotros, o que yo como pastor, he encomendado a hacer algo y me han dicho, pastor, a mí, pastor, yo. Porque no somos capaces de creer lo que Dios te ha entregado. Así le pasó a Moisés. Moisés no creía en la misión de que Dios le estaba entregando. Y tuvo que hacer ciertas cosas en su vida para que él empezara a creer. Hay veces nosotros, muchas veces nos comportamos como ese discípulo que no le creyó a Jesús hasta que no metió su dedo en su mano y su mano en su costilla. Hay veces nosotros necesitamos primero ver el milagro de Dios para comenzar a creerle a Dios. Empezamos a accionar al revés. Empezamos a comportarnos como los incrédulos. Porque la fe, ¿qué es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así también le puedo leer en Juan, en el Evangelio de Juan 21, cuando Jesús se le aparece por tercera vez, porque ya Jesús había resucitado. Se le apareció a sus discípulos cuando estaban pescando. Pero me llamaba la atención de esto porque también sucedió en el Nuevo Testamento, sucedió en el Antiguo, pero también sucedió en el Nuevo. Diga conmigo, también sucedió en el Nuevo Testamento. Porque dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Y ahí es donde quiero enfocarme. Quizás muchas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, te amo, Señor, te adoro, tú eres lo más grande, lo más hermoso. Quizás cuántas palabras usted le podrá haber dicho hermosas al Señor para adorarle. Pero el Señor te habrá preguntado a ti, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y me llamaba esa palabra esto, como queriendo decir, es algo como que
Mira a tu alrededor. Porque Pedro estaba pecando, había regresado a su oficio, a pecar. Y dice la palabra del Señor, o dice el Evangelio, que Jesús se le apareció de nuevo y muchos no le conocían, hasta que tenían hasta miedo de preguntarle de quién era. Y eso me puede decir a mí el tipo de relación que podían tener con Jesús, que podían tener con el Maestro, aunque anduvieron con él, no lo conocieron de por completo. Porque si usted se pone a leer el versículo completo, dice que tenían miedo de preguntarle quién era, hasta que hubo el Juan, el discípulo amado, le dijo, es Jesús. Y ahí es porque Jesús amaba a Juan, porque Juan conocía al Maestro. Y tú no le puedes dar mayor amor a alguien si tú no lo conoces. Que fue lo que le pasó a Moisés. Moisés sabía que existía un Dios, que era el Dios de los hebreos, quizás el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Pero él no lo había visto, no lo había conocido. Por eso que él dudaba cuando Dios le hablaba. Él le decía, Señor, pero ¿qué voy a decir yo cuando esté ante los israelitas? Bueno, vas a decir que yo soy el que soy. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Hasta que como que Dios creyó que lo estaba convenciendo del Señor. ¡Ay, Señor! Porque muchas veces podemos estar en el lugar correcto. Quizás muchas veces no podemos guardar del testimonio. Quizás muchas veces podemos predicar de la palabra. Pero la relación con el Padre, verdaderamente conoceremos nosotros al Señor. Verdaderamente reconoceremos nosotros a Dios. Porque Jesús le preguntó a Pedro, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Es como que haciendo referencia a algo. Haciéndose referencia a algo, como que de algo que le rodeaba, pero vamos a hablarlo así para que podamos entender más. A la familia, al trabajo. Y dice la Escritura que le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ya la 3.ª vez dice la Escritura que Pedro se entristeció. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Diga conmigo, yo lo sabe todo. Y ahí le puedo mostrar de que no es fácil servir al Señor. Cuando amamos más esto que a Dios. Porque Pedro había regresado a su oficio, a pescar. Cuando Dios le había dicho, cuando Jesús le había dicho a Pedro de que iba a ser un pescador de hombres. Y dice las Escrituras que no habían agarrado nada en toda la noche. Y Jesús les mandó a echar la red del lado derecho. Y cuando la echaron, dice las Escrituras que se llenaron de peces. Y hasta da un número específico, porque da 153, dice el apóstol Juan. Cuando tú caminas con el Señor, Dios va a multiplicar los milagros en tu vida. Cuando tú amas más a Jesús, más que a esto, Dios va a respaldarte en todo lo que tú hagas. Cuando tú comienzas a caminar, a creer lo que Dios te ha entregado, Dios comienza a multiplicarte y empieza a direccionarte en lo que tienes que hacer y en lo que no. Porque muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero como no nos conviene lo que estamos escuchando, nos hacemos los desentendidos. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, es porque estás amando más esto que a Jesús. Cuando tú comienzas a caminar en el propósito, porque yo ayer le preguntaba a los jóvenes con que estaban aquí, fue un de repente más, me disculpé con José, y le pregunté, y quizás yo le puedo preguntar a ti, ¿qué para ti el Evangelio? Y tú me puedes decir, es esto, aquello.
Tú me puedes dar una respuesta aceptable. Porque ayer habían tantos jóvenes y cada uno dio una respuesta diferente, pero todos llevaban al mismo objetivo. Y quizás yo pueda hacer eso con usted hoy mismo. Y usted me podrá dar un argumento, me podrá decir algo de su propio punto de vista. Y yo le podré preguntar, ¿pero qué estará haciendo usted por eso? Porque yo puedo preguntarle ahorita, ¿qué para ti el Evangelio? ¿Y qué me podrá decir usted? Quizás podremos decir lo que dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero no predicamos el Evangelio. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es aplicarlo. Otra cosa es creer lo que aquí dice y otra cosa es creer lo que Dios está diciendo en tu vida. Porque hay veces creemos más en las historias de aquí de la Biblia, que no está mal creer en eso, que en lo que Dios quiere hacer con tu propia vida. Hay veces creemos más en la historia del flujo de sangre. Ay, sí, el Señor lo hizo. Pero Dios te dice que va a hacer algo grande a través de tu vida y no creemos. Nos comportamos como un Señor. Ay, Señor, a mí. Yo, Señor. Yo no estoy preparado. No sabrá Dios tu condición. No sabrá Dios quién tú eres. A Pedro le dijo, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabía quién era su padre? A Moisés también sabía quién era. También sabía quién era Aarón. Le dijo, yo sé que él habla bien y se expresa bien, pero yo estoy escogido aquí. Y es tanto así que Dios se lo resolvió tan rápido. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pues Aarón va a ser tu boca, pero vos vas a ser la mía. ¿Sabes cuántas veces tú le habrás dicho, Señor, yo? Pero yo, Señor. Señor, tú entiendes. Y le vengo a decir algo de parte de Dios. Dios entiende esto. Dios entiende el tipo de vida que tú llevas, el tipo de crianza, el tipo de proceso. Lo que Dios no va a tolerar son las malcriadezas. Dios entiende todo eso. Dios entiende por dónde pasaste. Dios entiende que fuiste menospreciado. Dios entiende que fuiste dejado. Dios entiende que fuiste... Dios entiende todo eso. Lo que Dios no entiende y no tolera es los argumentos que le damos a Dios. Las excusas que le damos a Dios. Eso es lo que Dios no le tolera. Y eso es lo que ustedes tienen que entender y comprender y aplicarlo en su vida. Que Dios va a entender por todo el proceso que pasamos. Voy a hablar de René. Dios entiende que fue abandonado por sus padres, aunque los tuvo, pero no le dedicaron tiempo. Dios sabe que René vivió una niñez quizás diferente a los demás, vivió una juventud diferente a los demás. Dios sabe todo eso y lo entendió, porque no era el plan de Dios. Pero Dios lo que no va a comprender en mí son las excusas. Así como lo hizo con Moisés. ¿Qué pasó? Dice la Escritura. Dice en el 14 del Éxodo 4. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Cuando tú le dices, ay Señor, tú estás buscando que Dios se enoje contigo. ¿Sabrá Dios tu necesidad? En estos días, y doy esto como testimonio, mi hija Ana Victoria le decía a su mamá, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué tenemos que decirle con luz y detalle lo que queremos? Y se lo voy a decir por muy fácil y sencillo. Te pregunto, ¿por qué, pastor? Pregúntame.
para que no tengas excusa delante de Dios. Porque si Dios te da algo, porque esto me lo dices tú. Porque Adán le dijo, porque la mujer que tú me diste, para no echarle la culpa a Dios. Y Dios prefiere darte lo que tú le pides para que no tengas excusa delante de Él. Para que después Dios te diga, eso fue lo que tú me pediste porque yo tengo cosas mejores para ti. Por eso que Dios necesita que tú le digas lo que tú necesitas. Porque Dios te va a empezar a dar cosas mayores a ti cuando tú camines confiadamente en Él. Cuando tú lo ames más a Él que las cosas que están a tu alrededor. Cuando tú lo ames más a Él que cuando tú amas más el propósito. Cuando tú amas más el llamado que Dios te ha hecho a ti. Ahí es de que Dios va a empezar a darte de lo que más tú le pides. Pero mientras tanto Dios te va a dar lo que tú le pidas para que no tengas excusa delante de Dios. Para que no le digas, Señor, como no me diste esto, por eso es que yo estoy así. ¿Amén o no amén? Entonces, el Señor le preguntaba nuevamente, Simón, ¿me amas? Si el Señor se te presentara delante de ti y te dice, no quiero mencionar, bueno, voy a mencionar a mi esposa. Viviana, ¿me amas? Pastor Oscar, ¿me amas? ¿Qué le dirías tú? Yo diría, tendría que vivir un momento. Cuando nosotros comencemos a amar más a Dios, más que Él, las cosas en nuestras vidas van a ser diferentes. Porque cuando Pedro entendió el propósito, el llamado, dice la Escritura que por donde Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque se manifestaba el poder del Espíritu Santo sobre él. Cuando tú comienzas a aceptar lo que Dios entregó a tu vida, esas maravillas, esas cosas de las cuales Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Pero hay veces no suceden porque no creemos en lo que Dios ha puesto en nosotros. Quizás hay conchitas de mango en nuestras vidas que Dios va a esperar que vas a hacer. Y hay veces nos rebalamos esas conchitas. Hay veces Dios permite situaciones en nuestras vidas. Diga conmigo, por mi responsabilidad. Y no era el plan de Dios. Porque ¿cuál era el plan de Dios? En el principio de Génesis. Todo era perfecto. Hasta que el hombre, ¿qué? Se desvió. Ese era el verdadero plan de Dios. El verdadero plan de Dios no es que a ti te vaya mal. Lo que pasa es que Dios se vale de la irresponsabilidad tuya para Él procesarte y enseñarte. Pero el plan de Dios no es que nos vaya mal, no es que nos enfermemos, no es que tengamos limitaciones, sino que Él permite situaciones en tu vida para que poderte procesar, para que Él te pueda enseñar. ¿Por qué? Por tu irresponsabilidad. Porque si tú eres responsable con Dios, aún las cosas malas que te pasen son buenas. Porque Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, sabrá Dios que Pablo no estaba allí cuando estaban apedreando a Esteban. No podía Dios mandar fuego del cielo o mandar un ángel para que los acabara todos. Pregunto, ¿podía Dios o no? Si Dios hubiese acabado con todo ello, no hubiese alcanzado a Pablo. Porque ¿qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo Dios a Ananías? Ve y ora por tal hombre. Porque ya ese día está orando. Y Ananías, Señor, claro, yo también me hubiese puesto en el lugar de él. Señor, si él nos persigue, procura matarnos, echarnos a la cárcel. Y el Señor le dijo, instrumento escogido ha sido él para mí.
Imagínense ustedes que Dios hubiese enviado un ángel cuando estaban peleando a Esteban y hubiese acabado todo, hubiese matado también a Pablo. Por eso que hay circunstancias en tu vida que Dios no la va a quitar, porque de eso va a sacar algo para su gloria. Porque para Dios lo puede hacer todo sencillo. Si dice la palabra que con una palabra que dijo, dice la Escritura, que hizo los cielos y la tierra. Y sea la lumbrera, y sean los peces, y sean los mares. ¿Con qué lo hizo? Se puso a dibujar con una palabra. Con una palabra bastará. Por eso que Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero que vamos a alimentarnos si no escuchamos la voz de Dios. ¿Cómo te puedes tú alimentar si no escuchamos la voz del Espíritu? Porque dar un buen testimonio está bien. Predicar está bien, excelentísimo. Pero lo más importante de todo eso es tener una relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu te dirá a ti qué hacer y qué no. Salomón, cuando fue llamado para reinar sobre Israel, solamente le hizo 2 peticiones, no le hizo más. Le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y segundo, dame discernimiento para discernir lo bueno y lo malo delante de ti. Y el Señor le dijo, hecho está bien, pero como, vamos a parafrasear así, como vi tu corazón, como no me pediste riqueza, no me pediste dinero, ahora yo te lo voy a dar. Porque cuando tú pides para el beneficio del reino, ahí donde que entra la palabra, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Salomón pidió para el beneficio del reino, para el beneficio de los hijos de Dios, y como Dios vio su intención, Dios le entregó riquezas. Cuando tú te comienzas a mover por el beneficio del reino, el reino se va a mover por tu beneficio. Hubo una reina que dice la Escritura que había escuchado la fama de Salomón y ella vino a comprobar eso. Después que ella pidió consejo a Salomón, que Salomón le habló y le dijo, verdaderamente lo que se dice de ti, así es. ¿Y qué hizo la reina? Dice la reina que le entregó oro, le entregó madera, le entregó cosas, ofrendas. ¿Tendría la necesidad Salomón de eso? No. Pero cuando tú buscas el beneficio del reino, estas cosas van a venir. Porque la Escritura dice que al que tiene se le dará más. Y al que no, aún lo que tiene se le será quitado y se le entregará al que tiene más. Yo como usted estuviera aplaudiendo, gritando, saliera danzando. Cuando tú comiences a buscar el beneficio del reino, tú no te preocuparías por nada. Cuando tú comienzas a caminar en el reino del Señor, porque cuando Jesús caminó sobre la tierra y le dijeron, Señor, vamos por tal camino porque te procuran matar, y él le dijo, niño, quédate tranquilo que tu camino llega a los míos. Cuando tú caminas con esa confianza, que aun cuando crees que te va mal, te va bien. Cuando tú no comienzas a mirar tu entorno, tu tempestad, y comienzas a ver solamente a Jesús, no va a haber nada que te mueva. Por eso que está en el ejemplo del que edificó la casa sobre la arena y el que la edificó sobre la roca. Dice la Escritura que cuando vinieron los vientos, las tempestades, dice que derribó la casa que estaba fundada sobre la arena, pero la que estaba sobre la roca, dice que vinieron tempestades, vientos, vino de todo, y la casa estuvo firme.
Pueden venir problemas a tu vida, pueden venir circunstancias a tu vida, pero como estás parado sobre la roca, nada te va a pasar. Pero si estás fundamentado sobre la arena, ¿qué puede ser la arena? Puede ser las emociones, puede ser el ambiente, puede ser el sistema, puede ser tu afán de cada día. Y en estos tiempos, yo digo que hay tiempos, temporadas que Dios prueba los corazones de los hijos de Él. Porque ahorita vamos a entrar en una temporada escolar. Amén o no amén. Cuando tú entiendas que Dios tiene el control de todas las cosas, Dios va a suplir todo. Y hay temporadas en nuestras vidas que Dios permite para ser probado. O con el Señor pasamos con 20, o nos raspa con 0. Porque el Señor dice, como no eres ni fuiste tibio, ni caliente, ni frío, por cuanto fuiste tibio, te vomitaré. Por cuanto dudaste, no me agradaste. Porque Dios le dijo a Moisés, por cuanto no me obedeciste y me adoraste delante de mis hijos, no entraré en la tierra prometida. La obediencia es una adoración. Entonces, pregunto yo de parte de Dios, ¿me amas más que esto? Y me llama la atención eso, porque le digo así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Yo me imaginé en ese momento de escena, el Señor preguntándole a Pedro eso. Y le digo, Simón, ¿me amas más que esto? Yo me imaginé que le señaló la barca, la red, porque ellos estaban pescando. Señor, yo te amo más. Apacienta mis ovejas. Pedro, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Y a la tercera vez, cuando le preguntó, dice que se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Quizás el Señor te ha hecho preguntas a ti, sabiendo tu condición, sabiendo tu realidad. Y hay veces no vemos las bendiciones de Dios, porque amamos más los afanes de este mundo que las bendiciones de Dios. Pastor, porque usted me dice esto, dile al Espíritu Santo que te aclare tu vista o tu visión espiritual y te haga ver las cosas. Porque yo sé que muchas veces el Espíritu ha hablado en tu corazón, haciéndote saber cosas que no las hagas y a veces las hacemos. Y quizás podemos decir, yo sé que están mal, pero lo voy a hacer. Quizás Dios en tu corazón te ha dicho, confía en mí, pero tu ansiedad no deja confiar en el Señor. Porque a veces queremos ver la respuesta de Dios inmediata. Y hemos abandonado el propósito. Hemos abandonado lo que Dios nos ha entregado en nuestras vidas. Yo una vez predicado y decía esto, que bien dice la Biblia que el que blasfema contra el Espíritu Santo, el pecado no le será perdonado. Pero yo también digo que uno de los mayores pecados que hay en esta tierra es no caminar en el propósito de Dios. Es abandonar lo que Dios te ha entregado. Porque cuando tú haces esto, pastor, ven acá. Entrégueme esto. Y yo hago con esto.
¿Cómo cree que se sentirá él? Si se siente Dios. Cuando no caminamos en lo que Él te ha entregado. Cuando tú no sabes esperar en Él. Tú le dices a Él, sin querer queriendo, no confío en ti, no me sirven tus planes. Y me quebranto en decir esto, porque esa es la tristeza que siente Dios con cada uno de nosotros cuando abandonamos nuestro lugar, cuando abandonamos nuestro propósito. Cuando no verdaderamente confiamos en Él. Porque ¿cómo te sentirías tú si tu hijo te dice no confío en ti? ¿Cómo te sentirías tú, padre que padre? ¿Cómo te sentirías, pastor Oscar, que te diga, papi, yo no confío en ti? ¿Cómo te sentirías tú, mi amor, que Verónica te diga, mami, yo no confío en ti? Cuando tú te afanas, cuando tú no esperas el tiempo de Dios, Dios también se siente igual. Porque lo que nosotros sentimos viene de Él, porque somos la esencia de Él. Cuando tú no caminas en el propósito, también Dios se siente triste. Ya no le digamos más al Señor, ay Señor, porque sé que cada uno de aquí tiene un propósito y un llamado. Pastor, que no estoy preparado, prepárese. Pastor, que no me sé la Biblia, léalo. Pero no hay excusa. Porque yo le puedo decir a usted que usted haga una tarea en su casa y se ponga a anotar las 24 horas. Y usted se ponga a anotar qué hora fue productivo y cuál hora fue desperdiciada. Y te garantizo que más del 70%, para no decir que el 80%, fue un tiempo perdido, un tiempo sin fruto. Porque ya que estamos durmiendo, bueno, pero el resto del día, ¿qué hacemos? ¿Dedicaremos tiempo a Él? ¿Dedicaremos tiempo a una relación con el Espíritu Santo? Porque la palabra del Señor dice que meditemos en nuestras camas. Porque David le decía al Señor, y aún mi conciencia me enseña. ¿Te estará enseñando la conciencia tuya cuando estás en la cama? Porque cuando yo leí esa palabra que David decía al Señor, y aún mi conciencia me enseña cuando estoy en la cama, yo dije, wow. Así que hermanos, yo les invito hoy que caminemos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y todos somos importantes para el reino. Todos somos importantes. Porque si Dios te llamó, como llamó a Moisés, como llamó a Simón Pedro, como llamó a Saulo de Tarso, que fueron instrumentos escogidos por Dios, porque Dios no se equivoca. El día que Dios se equivocó, que creyó que estaba equivocado, eso no lo dice la Biblia, eso es invento mío. Pero Dios no se ha equivocado en nada. Y cuando hizo al hombre, dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y en nuestra semejanza, se refería a ti y a mí. Tú eres lo más perfecto que Dios ha creado. ¿Sí o no? Si a usted le quita el corazón, ¿qué sucede? Si a usted le quita un riñón, ¿qué sucede? Si a usted le quita el hígado, ¿qué sucede? Todo es perfecto. Yo pregunto, si yo quito este dedo gordo, ¿cómo podré sostener yo el micrófono? Yo me imagino eso así.
sabiendo que todo es importante. No se menosprecie a lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te menosprecie a lo que Dios quiere hacer y engrandecerte en tu vida. No menosprecie que Dios se quiera glorificar a través de tu vida, así como lo quería hacer con Moisés y lo hizo con Moisés. Dile, Señor, yo no me quiero aparecer a ninguno de la Biblia. Yo quiero parecerme el hombre que tú hiciste en la eternidad. Yo quiero ser la mujer que tú hiciste en la eternidad. Porque la mujer y el hombre que Dios hizo en la eternidad lo hizo perfecto. Diga amén. Gloria a Dios por la vida de la pastora Nuri que dijo amén, que creyó esa palabra. Si usted no lo cree, yo sí lo creo. Póngase de pie, amén.